Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Mis hermanos, qué alegría encontrarnos un domingo más alabando y exaltando el nombre del Señor. Unidos desde casa, todos celebrando y regocijándonos delante de la presencia del Señor, le invito para que me acompañe en la lectura del Salmo 133. A propósito de lo que venimos mirando en la carta de Santiago y estaremos considerando hoy, acérquese conmigo a la lectura del Salmo 133. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Señor, gracias por la oportunidad de encontrarnos como familia, como iglesia, como cuerpo, como hermanos. Gracias, Señor. En este distanciamiento, en este cuidado que debemos tener, nos brindas y regalas la oportunidad de encontrarnos, Señor, para adorarte, unidos con quienes están hoy en su celebración presencial, en su culto dominical presencial. Nosotros desde casa, Señor, celebrando a tu nombre. La gloria sea solo para ti. Recibe toda la exaltación, Señor. Y que hoy, regocijándonos delante de ti, exaltemos al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya, Señor. Qué bueno es encontrarnos hoy para adorarte, Dios. En este día celebramos la grandeza del Rey de Reyes, su fidelidad. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos, cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de
gracias al Señor por este tiempo que nos regala para adorarlo en familia. Señor, la tierra está llena de tu gran misericordia. Alábale allí en tu casa, alábale en este día. Vamos con palmas. Y decimos juntos: la tierra está llena de la misericordia del Señor. Con su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Con su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. aclamad al Señor, cantadle cántico nuevo y con júbilo regocijémonos en su presencia. Aclamad al Señor con júbilo y con gozo, al Dios de la vida, al Rey soberano. Está llena de la misericordia del Señor. Con su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Cantadle un cántico nuevo. Cantadle un cántico nuevo. ¡Aleluya! Cantad cántico nuevo al Señor soberano, mientras le adoramos y mientras nos postramos delante del Dios Todopoderoso. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Salmo 133:1. El llamado del Señor a desarrollar esa vida de familia, donde el Señor envía su bendición y envía la oportunidad de regocijarnos, de encontrarnos y de celebrar la comunión. También es la oportunidad de reconocer al Señor, es la oportunidad de venir juntos en familia y honrarle a Él a través de nuestros diezmos y ofrendas, en la participación de nuestro culto, en la participación de esa celebración dominical donde honramos al Señor porque Él es bueno y Él nos ha sustentado hasta el día de hoy. Ha sido proveedor de todo, aún de esta oportunidad valiosa de encontrarnos como familia. Preparémonos para ofrendar al Señor, preparémonos para ofrecer nuestros diezmos y ofrendas y también para contagiarnos de lo único que es permitido contagiarnos en este tiempo, y es de la alegría de dar, compartir el pan con la familia necesitada. Oremos al Señor en gratitud. Señor, gracias por la oportunidad que nos brindas de honrarte y reconocerte en este espacio de comunión en familia, en este espacio, Señor, que tú nos has regalado para encontrarnos con el prójimo. Ahora, Señor, queremos honrarte a ti, reconocer que tú eres el dador y sustentador de la vida. Gracias, Dios, que los recursos, Señor, estos diezmos y ofrendas sean debidamente administrados para el extendimiento de tu reino
y que la canasta de amor, Señor, sea bendecida para poder ayudar, acompañar y bendecir a nuestros hermanos necesitados. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Jesús. Eres todo para nosotros. Todo para tu iglesia, Dios. Y aquí estamos. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Órale al Señor, digámosle juntos. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Dios, Señor. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Anhelo tu presencia. Dígale, Dios, te anhela mi alma y mi ser entero, Dios. Anhelamos, Señor, entrar a tu presencia una y otra vez, adorarte, Dios, y a escuchar tu palabra preciosa, Rey de Reyes. Señor, anhelamos adorarte, anhelamos exaltarte, y por eso en esta mañana te rendimos a ti, Dios,
nuestros corazones, Dios de la gloria, como una ofrenda, Padre celestial, la cual anhelamos y deseamos que tú aceptes como un olor fragante, Dios. Padre bueno, gracias por esta nueva oportunidad que nos permites de exaltar tu nombre, Dios. Tú lo llenas todo, tu presencia lo es todo para nosotros. Continúanos hablando en esta mañana por medio de tu palabra. Que sea tu presencia, tu Santo Espíritu, Dios, ministrando nuestros corazones a través de tu palabra, Dios, mientras esta es expuesta. Llénanos de tu gozo, llénanos, Señor amado, de tus bendiciones. Sana a todo aquel que se encuentra enfermo. Si esa es tu voluntad, Señor, seas tú restaurando la salud de mis hermanos, obrando milagros en sus familias, en sus vidas, Padre celestial, ahí en el interior de cada hogar. En el nombre de Jesús, tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra, tuya es la alabanza. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, bienvenidas sean todos y todas, a la continuación de nuestra serie, Exhortaciones para la Fe y la Práctica. Santiago nos está dando estas exhortaciones prácticas para nuestras vidas y nos está mostrando cómo una fe viva es una fe práctica. Acerquémonos pues a la palabra del Señor y hoy vamos a estar meditando en dos versículos. Santiago capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? En la exhortación anterior hemos visto cómo Santiago ha calificado a los hermanos, a los lectores de su carta o a sus oyentes, los ha calificado como adúlteros, almas adúlteras y pecadores. Ahora vemos cómo Santiago retoma nuevamente esa frase muy característica de él en esta carta, una frase muy pastoral, para llamarlos hermanos. Esto nos dice entonces que no estamos leyendo una carta o una exhortación para inconversos. No es a una comunidad de paganos, no es una comunidad de no creyente a la cual Santiago le está escribiendo. Santiago está dirigiendo su carta a una comunidad de creyentes. Y Santiago les va a hablar entonces de no juzgar y de no hablar mal del hermano. Le va a decir que no quebrantes la ley, ni usurpes el lugar de Dios hablando mal y juzgando al prójimo. El tema que trataremos en esta mañana es hablar mal y juzgar al hermano no nos hace más espirituales. Por el contrario, muestra nuestra arrogancia. Hablar mal y juzgar al prójimo o al hermano no nos hace más espirituales. Por el contrario, es una señal de lo carnales que somos, de lo arrogantes que somos. Santiago va a tomar las palabras que Jesús utilizó en el Sermón del Monte, el mandamiento de Jesús en el Sermón del Monte, para solucionar un problema que tenía la iglesia del primer siglo, o por lo menos a aquella comunidad a la cual él le está escribiendo. Y era que dentro de lo que ya hemos hablado, los pecados, las faltas en las cuales estaba cayendo la iglesia, ahora se le suma este problema de la murmuración y del juicio dentro de la iglesia para con los hermanos, unos con otros. Santiago entonces toma textualmente lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Jesús dice lo siguiente: no juzguen a nadie,
para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. No juzguen. Ahora bien, el mandamiento de no hablar del hermano, ni juzgar al hermano, no se debe tomar como una excusa entonces para no corregir, para no disciplinar dentro de la iglesia o a los hermanos. No se puede tomar este mandamiento de no juzgar al hermano como la excusa perfecta entonces para tolerar el pecado, para no ayudar a que el hermano muestre y viva de la manera que Cristo manda, sino que lo que Jesús les está diciendo y lo que Santiago va a decirle a la iglesia es que ellos no pueden, no deben tomar la posición de Dios para juzgar a sus hermanos de tal forma que desplacen a Cristo como juez y se convierten ellos en juez de los hermanos. Hermanos, no hablen mal unos de otros, ni se juzguen unos a otros en primer lugar. ¿Qué es hablar mal del hermano? Vamos a ir entrando para que podamos nosotros distinguir entre el juzgar y el disciplinar. Porque hoy en día, cuando vivimos en una época donde todo es permitido, donde nadie puede corregir, donde nadie puede instruir, porque entonces se le califica como intolerante, como intrometerse o amenazar el libre desarrollo de la personalidad de otro individuo. Entonces muchas veces no se corrige dentro de la iglesia, no se disciplina por el temor a ser señalado como intolerante. No se corrige al hermano por ese temor de ser señalado. Pero Santiago, como lo hizo Jesús, no están hablando el mandamiento, el mensaje no tiene que ver con hacernos los de la vista gorda. No tiene que ver con permitir que todo acontezca, sino que tiene que ver con otra cosa mucho más delicada. Porque ya la Biblia nos ha hablado, Santiago más adelante en el capítulo 5, versículo 19, nos va a hablar de la necesidad que tenemos o la responsabilidad que tenemos de ayudarnos a corregir los unos a los otros, que nos corrijamos los unos a los otros. Pablo también nos va a hablar a los creyentes que nos corrijamos, que nos edifiquemos mutuamente, que nos exhortemos, pero que lo hagamos reconociendo también nuestras limitaciones, reconociendo nuestra debilidad, reconociéndonos a nosotros mismos como pecadores igual que la otra persona y llenos de mucho amor. Entonces, el juicio o el mandamiento de no hablar mal del otro tiene que ver con algo mucho más mundano, mucho más carnal y mucho más diabólico que la disciplina o la corrección a alguien. Porque es que la disciplina es el instrumento de amor que Dios le ha dado a la iglesia para ayudar, para que entre creyentes, para que los hermanos se ayuden mutuamente a desarrollar el carácter de Cristo en la vida de cada persona. El no hablar mal, el no juzgar a otro no significa no disciplinar. El no juzgar no significa no exhortar. No tiene que ver nada una cosa con la otra. La exhortación, la disciplina es el instrumento de amor que Dios ha regalado a la iglesia para que los creyentes se edifiquen, para que los creyentes se acompañen y se ayuden en sus debilidades, corrijan
su conducta y así puedan ser ese claro testimonio de la transformación y del poder de Dios obrando en sus vidas. Lo que Santiago nos está hablando, el mandamiento, el llamado, el imperativo a no hablar mal, a no juzgar, es algo totalmente distinto. La palabra usada por Santiago aquí significa murmurar. Cuando en la versión que usted está leyendo aparece no hablen mal los unos de los otros, la frase o el verbo que Santiago utiliza implica murmurar, hablar mal de alguien, criticarlo, insultarlo, difamarlo, calumniarlo, sin que el implicado esté presente para defenderse. Hablar mal de alguien, mire las implicaciones que tiene en este pasaje. ¿Y por qué Santiago nos está diciendo no hablen mal los unos de los otros? Es no murmuren los unos de los otros, no critiquen el uno al otro, no se insulten a espalda, no difamen los unos de los otros, no difamen a la otra persona, no la calumnien. Y todo esto acontece a sus espaldas. Esto es, no hablen mal los unos de los otros. No calumnies a alguien. No hables de alguien cuando esa persona no está allí para defenderse. Es lo que Santiago está diciendo. Dios lo aborrece. Salmo capítulo 101, versículo 5 va a decir lo siguiente: al que solapadamente difame a su prójimo, yo lo destruiré. Al que solapadamente difame a su prójimo, dice el Señor, yo lo destruiré. El mismo versículo en otra versión dice: no toleraré a nadie que en secreto calumnie a su prójimo. No toleraré a nadie que en secreto calumnie a su prójimo. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Y Santiago, como otros pecados, como otras cosas que él ya ha visto, está tratando de corregir. Y toma el sermón del monte, las palabras del Señor Jesús, este mandamiento de no juzgar, de no hablar a espaldas de otro, porque esto es maldad, ahí no hay justicia. Santiago lo toma para solucionar este problema que estaba generando un mal ambiente en la comunidad, que estaba dañando las relaciones interpersonales en la comunidad. Esta práctica de calumniar a otros, de hablar mal de otros a sus espaldas, de difamar de otros, Pablo va a decir que es una práctica de los paganos. Cuando Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 30, da a describir las prácticas de los paganos, incluye el hablar mal. Cuando él va a identificar por sus acciones a estas personas que no conocen a Dios, que son mundanos, dentro de las características o de las prácticas de estas personas que no han nacido de nuevo, que aún no son salvos, dentro de esas prácticas está la calumnia, está la difamación, está el hablar a espaldas de otros. Veamos lo que dice Romanos 1:30. Son calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, dice Santiago. Dentro de esa descripción que está haciendo del hombre no regenerado, hablan mal de otros, que se puede traducir, que significa criticar, denigrar de otros, calumniar a otros a sus espaldas. Pablo teme que este pecado de la calumnia, que este pecado de hablar mal, que este pecado de murmurar del hermano esté dentro de la iglesia de Corintio. Pablo les escribe
en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 20, temo que entre ustedes hayan discordias, envidias, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, críticas, orgullos y desórdenes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y él dice, temo que esté pasando, que hayan dentro de otros pecados, este pecado también esté allí. Parece que es difícil de que el creyente se libre fácilmente de hablar mal del otro. Pareciera que es difícil porque vemos a la iglesia a la cual está escribiendo Pablo en Roma, tiene este problema de calumnia, murmuración, que se puede traducir como murmuración, crítica, chisme, denigrar, calumniar. La iglesia en Roma tiene este problema. La iglesia en Corintio tiene este problema. Y ahora Santiago ve en sus lectores, en su comunidad, que también tienen este mismo problema. ¿Su iglesia tendrá este problema? ¿Usted, yo, tendremos este problema? Es interesante entonces que nosotros revisemos nuestras vidas. Revisemos, ojo, tengamos mucho cuidado, porque el hablar mal, calumniar, difamar o murmurar es el pecado más frecuente de los que se reúnen en las esquinas y en los pasillos de la iglesia, donde forman grupitos en los cuales transmiten detalles confidenciales de información que pueden destruir el buen nombre de alguien que no está presente. ¿Cuántas veces nosotros nos sentamos, visitamos a alguien y no falta el que diga, hermana, para que oremos? Voy a contarle algo, pero es para que oremos. Nos demoramos 1 hora, se demoran media hora hablando, rajando, murmurando, criticando, denigrando de alguien que está ausente, pero le damos un barniz de espiritualidad y decimos, lo que le conté es para que oremos, ¿oyó? Le voy a comentar algo, pero no se lo vaya a decir a nadie. Le voy a comentar algo, pero queda aquí entre nosotros. Es que el hermano tal, es que fulana de tal, es que la vecina, es que la tía, es que me dijeron que habían escuchado que esta persona hizo tal cosa. Y empezamos y toda una tertulia y toda una conversación alrededor de la vida de alguien que no está presente. Ojo, Santiago nos va a decir, no hablen mal. No hablen mal los unos de los otros. No se difamen los unos a los otros. No manchen, no ensucien el buen nombre de otro hermano, de otra persona al hablar mal de él a sus espaldas. Catalaleín, que es el término o el verbo que Santiago utiliza aquí para decir no hablen mal, no solo es dar un reporte falso, no es simplemente hacer una calumnia de alguien, incluye también dar un contrarreporte, es decir, hablar en contra de la imagen, del buen trabajo, del buen nombre, del buen servicio de una persona estando ausente. Un reporte en contra de alguien que no está allí para decir lo contrario. Y se hace con la intención de disminuir a esta persona, minimizarla, que no sea visible. Se hace con intenciones perversas, disminuir a otro. Se hace con la intención de derramar descontento sobre esta persona. Se hace con la intención de escarnecer al que está ausente. Se hace con la intención de herir, de destruir el buen nombre, la imagen de otra persona. Se hace con el fin de regocijarse en su fracaso, en su tragedia, en su pecado. Hablar mal no quiere decir un simple desacuerdo con las ideas de otra persona. Es mucho más. Es la acción destructiva que hace que alguien sienta que debe hacer algo mucho más allá. No simplemente combatir,
la idea o sancionar la idea, sino destruir a la persona misma. Eso es lo que Santiago nos va a decir: no hablen mal los unos de los otros. No sean autodestructivos, no se destruyan entre ustedes mismos. No destruyan la imagen el uno del otro. No lo hagan. ¿Por qué no debemos hablar mal del hermano ni juzgarlo? ¿Por qué no debemos hacerlo si lo que estamos comentando es verdad? Pero pastor, lo que estamos hablando aquí es verdad, lo vi. ¿Pero por qué es malo? Porque el implicado no está presente. Y mientras el implicado no esté presente, todo lo que yo diga a sus espaldas me es contado como una acción pecaminosa, aunque yo diga que estoy hablando la verdad. Pero él no está allí. No está allí la persona que debe escuchar. No está allí la persona que se debe reprender. No está allí a la persona que se debe exhortar. No está allí a la persona que se debe restaurar. No está allí a la persona que se debe acompañar. Por lo tanto, mi comentario está fuera de lugar. Mi comentario es destructivo, porque estoy hablando a sus espaldas y él no está allí para corregir su error. No hablen mal los unos de los otros. No murmuren los unos de los otros. No se critiquen los unos a otros. No denigren el uno del otro. No pisoteen el buen nombre de la otra persona. Y esto muchas veces lo vivimos. Cuando la persona no está, no se debería hablar mal de ella. Es lo que Santiago nos quiere decir. Si la persona implicada no está, te voy a comentar algo de fulanito de tal. No soy yo a quien se lo debe decir. Ay, es que tengo que decírselo a alguien. Alguien tiene que hacerlo entrar en razón. Pero si usted ya lo supo, si usted lo vio, si usted lo escuchó, usted es el indicado. Hay que hacer el proceso de manera correcta. Y la manera correcta es hacerlo de la manera de Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús nos dice? Si ves que tu hermano ha pecado contra ti, ve con él, ve y habla con él. No ve y cuéntaselo a alguien más. No es ve y habla a espalda de él. Si el hermano en la iglesia, si un familiar en el hogar, si uno de los cónyuges, si un vecino, si un compañero de trabajo está actuando mal, está faltando, está pecando, es la responsabilidad del creyente o de la persona que lo haya sorprendido hablar con él, corregirle, instruirle, exhortarle con amor, reconociendo sus propias debilidades y con toda la intención de acompañarle en su proceso para recuperarse de ese problema en el cual está, aunque sea un pecado o una falla reprochable. Eso es lo que Santiago nos va a decir. ¿Por qué no debemos hablar mal del hermano ni juzgarlo? Santiago nos va a mostrar por lo menos dos razones, dos motivos importantes por los cuales no podemos, no debemos. Es pecado hablar y juzgar al hermano. No debemos porque sería una infracción de la ley. Cuando hablamos mal del hermano, estamos infringiendo la ley divina de amar a nuestro semejante como a nosotros mismos. Santiago ya lo ha dicho en el capítulo 2, versículo 8, que la ley suprema es la ley del amor, amar al prójimo, cosa que ya el Señor, ya Dios nos viene diciendo con anterioridad. Levítico 19, 18, Mateo 22, del 37 al 39. Nos van a venir hablando de ese cumplir la ley, de esa ley suprema, de esa ley dada por Dios. El mandamiento expreso de la ley es amar al prójimo, no juzgarlo y mucho menos condenarlo. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, va a decir Romanos 13, 8. Amar al prójimo es cumplir la ley.
Y uno no puede amar al prójimo como a nosotros mismos mientras lo calumniamos, mientras lo difamamos. No es una señal de amor allí. Hablar a espaldas de otro no es una señal de amor. Calumniar a otro, no hay amor en eso. No hay amor en eso. Y la medida es, ame como usted se ama. Y yo no me autocalumnio, no me autodifamo. Entonces, ¿cómo digo que amo al otro? ¿Cómo digo que amo a Dios y que amo a mis hermanos si estoy hablando a espalda de esa persona? Si estoy denigrando de esa persona, murmurando de esa persona, con intenciones de dañarle. Aunque muchos dicen, no, es que esto es una crítica constructiva. No, eso es destructivo. Si es a espaldas de esa persona, ninguna crítica es constructiva. Una retroalimentación a alguien se le hace en su presencia. Si yo quiero corregir el comportamiento, la conducta de una persona que se está comportando en la comunidad, en la casa, de una manera reprochable bíblicamente, yo debo hacerlo. Es responsabilidad de cada hermano ayudar a su hermano, pero debemos hacerlo con él allí presente, decírselo a él, manteniendo siempre el amor verdadero, manteniendo siempre la humildad de que yo soy igual que él, no olvidando mis debilidades, no usando las debilidades que ahora conozco de él para fortalecer y para inflar mi ego y creer que yo soy mejor, porque no me han sorprendido en lo mismo que esta persona ya fue sorprendida. La diferencia es que a él ya lo sorprendieron, pero a mí no me han sorprendido. Santiago nos dice que hablar mal del hermano es violar, es una infracción a la ley suprema, es violar el mandamiento de amor. En segundo lugar, es una usurpación del derecho que tiene Dios. Juzgar a alguien, juzgar a mi hermano, juzgar al prójimo es una usurpación del derecho único, reservado que tiene Dios. Es sentarme en el trono de Dios. ¿Qué es juzgar al hermano? Juzgar al hermano coloca a la persona que lo hace por encima de la ley, dice Santiago en el versículo 12. El que juzga se pone él mismo, se autoproclama juez, se autoproclama legislador de la ley. Y eso es un puesto que no le pertenece a ningún ser humano. El único legislador, el único juez es Dios. Y Santiago lo deja claro en el versículo 12. Eso es hacerlo, juzgar a otro es usurpar el lugar de Dios como el único juez. Santiago dice, uno es el dador de la ley y juez, el que es capaz de salvar y de destruir. Dios, en un acto de su voluntad, decide a quién salva y a quién destruye. Dios es el que determina qué sentencia dar. Dios es el único juez justo y santo, y sus juicios son los correctos. Nadie tiene que ponerse en el lugar de Dios. Muchas veces creyentes que creen que tienen esa responsabilidad ahora son los justicieros, y es que ellos tienen que desenmascarar, y es que ellos tienen que exponer y escarnecer, y es que ellos tienen que juzgar. Pues se está metiendo en un terreno peligroso, está usurpando el lugar que le pertenece a Dios. Eso es lo que Santiago nos va a decir. Juzgar al hermano es el acto de castigar, de sentenciar a otro sin tener
el conocimiento amplio y total del caso. El juicio que ellos estaban haciendo, o la manera como ellos estaban juzgando, era una forma maliciosa, dañina y perversa. Cuando se crea una imagen de alguien, cuando se sataniza a una persona, sin darle la oportunidad que esa persona pueda contarnos su versión de los hechos. Los insumos que ellos tomaban los recibían de los pasillos, los recibían de los grupitos, donde a espalda del implicado difamaban, calumniaban, sacaban versiones, sacaban conjeturas, y ahora esto servía de elemento para decir: es que fulano es así, para sentenciar o castigar a alguien a la vergüenza o al escarnio, para rotular a una persona con un calificativo sin tener una información plena, completa, donde no haya ninguna parcialidad. El que juzga de esta manera lo hace de manera egocéntrica y toma como elemento o como medida su propia justicia, su propio ego. Y eso Dios dice: no lo hagan. No lo hagan, hermanos lectores, oyentes de Santiago. El contraste, Santiago nos presenta el contraste entre el Dios soberano y las personas insensatas que pretenden usurpar el lugar de Dios como juez. Santiago le va a decir: pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Es una pregunta retórica que Santiago les va a hacer a ellos, con el propósito de llevarlos a la reflexión, con el propósito de que ellos tengan esa oportunidad de ser honesto, de ser humilde y reconocer que ellos no son los más idóneos. Que ellos tengan la oportunidad de reconocer que están errados en su juicio, que también están en proceso de construcción, están en ese proceso de desarrollar el carácter de Cristo, para que ellos con toda humildad puedan reconocer que el único que tiene la facultad, que está facultado para juzgar, es Dios. ¿Tú quién eres? Santiago utiliza las mismas palabras que Pablo va a utilizar en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 4, donde Pablo dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Utiliza las mismas palabras que ya ha utilizado Pablo. El apóstol formula esta pregunta con este propósito: que ellos puedan ser conscientes que ellos tienen un llamado, que Dios les ha hecho un llamado y no se pueden confundir. El llamado que Dios le ha hecho al creyente, el llamado que tenían estos hermanos que estaban leyendo la carta de de Santiago, era uno. Y ese llamado era a cumplir la ley, no a ser jueces de la ley. Ese era el llamado. Cuando Santiago les dice: ¿ustedes quiénes son? Están en el lugar equivocado. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees tú para juzgar la ley de Dios? Si la ley de Dios te dice que ames, y dentro de ese amor vamos a edificar, dentro de ese amor tenemos que corregir, dentro de ese amor la iglesia tiene que disciplinar, dentro de ese amor la iglesia tiene que exhortar bajo los parámetros que nos plantea la palabra, como ya lo he dicho, guiados por el amor, motivados por el amor al otro, considerándose a sí mismo como también pecadores, para no excederse y caer en la hipocresía que Jesús condena en Mateo 7, versículo del 1 en adelante. Y no caer en esa hipocresía, para poder disciplinar, para poder exhortar,
Para poder corregir, necesitamos entonces hacerlo en esa humildad, considerándonos nosotros también iguales de pecadores que los demás. El creyente ha sido llamado a cumplir la ley, a vivir la palabra. Y eso Santiago ya nos lo ha dicho. Desde el capítulo 1 nos viene diciendo que somos llamados, que somos bienaventurados en la medida de que no simplemente nos quedamos escuchando la palabra, sino cuando practicamos la palabra. El creyente tiene esta consigna, tiene este llamado y no puede confundirse. No podemos confundir nuestros roles. ¿Quién eres tú?, dice Santiago. ¿Tú quién eres para juzgar a tu hermano? Hay un solo juez y no eres tú. Tú eres y debes procurar ser un hacedor de la palabra. Alguien que vive la palabra, que aplica la palabra, no un juez de la palabra. El que juzga la ley, dice Santiago, deja de ser hacedor para convertirse en juez de ella. El hacedor de la ley es aquel que obedece el contenido de esta. De modo que el que no es hacedor de la ley es desobediente a la palabra de Dios. O somos hacedores de la ley o somos desobedientes de la ley, pero no somos jueces de la ley. No somos jueces. Y la ley que se nos ha dado es: ame a su hermano. Y como ama a su hermano, no lo calumnie, no murmure de él, no denigre de él, no hable mal de él a sus espaldas. No lo haga, es perverso. Dios dice: si lo haces, te destruiré. Salmo 101:5. Si lo haces, te estás metiendo en problemas. Somos llamados a ser hacedores de la ley, a reconocer que hay un solo juez de la ley, y ese es Dios. No podemos usurpar el lugar de Dios juzgando al hermano. No podemos usurpar el lugar de Dios enmarcando a alguien en un punto, una posición denigrante. ¿Cuántas veces decimos: es que fulano, él es así? Le damos un calificativo y sentenciamos a esa persona. Sí, es que él siempre, o él es esto, o ella es lo otro. Y los elementos que tenemos para llegar a esa conclusión lo hemos recibido de otras fuentes y nunca nos hemos dado la oportunidad de hablar con esa persona. Nos creamos una imagen y dentro de esa imagen que nos creamos vamos a satanizar una idea, a una persona, porque ya nos creamos una idea, un concepto, y así lo juzgamos. Y los elementos que recopilamos para llegar a esa conclusión o a ese juicio, todos los recogimos en el pasillo, en los grupitos. Todos los recogimos de lo que fulano le dijo a sutano hasta que llegó a nuestros oídos, para armarnos una imagen que desdibuja al hermano, para crearnos una idea de una persona que no es. Santiago nos está diciendo: ojo, iglesia, ese acto va a generar un mal ambiente entre la congregación, porque ellos estaban criticando, murmurando los unos de los otros, estaban juzgando los unos a los otros. A manera de conclusión, podemos recoger de lo que Santiago nos está diciendo en esos 3 versículos, 3 cosas, en esos 2 versículos, 3 cosas muy puntuales que se deben quedar con nosotros. 3 cosas muy puntuales que debemos sustraer de estos 2 versículos. La primera: el hermano que se dedica a hablar mal, que quiere decir murmurar, que quiere decir criticar, que quiere decir denigrar, hablar en contra, exagerar, y además de eso juzga a otro,
Santiago dice, quebranta la ley de Dios y usurpa el lugar de Dios. Es un desobediente y un usurpador. El criticón de la iglesia, el chismoso en la iglesia, el murmurador en la iglesia, aquel que pica, es como el abejorro, pica, zumba, pero no le sostiene a nadie, aquel que anda de reunión en reunión, de casa en casa. Hermana, le vengo a contar algo para que oremos. Es que el fulanito de tal, esto es para que oremos. Aquel que anda, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. Ojo, Santiago dice, es un desobediente a la ley. Está quebrantando el mandamiento del amor, que me lleva que yo debo honrar a mi hermano aunque él no esté presente. Honrar a mi hermano aunque él no esté presente. Honrar a mi hermano aunque se digan muchas cosas de él, pero si él no está, lo debo honrar. Y lo honro guardando silencio, porque no se lo he dicho a él. Esto no quiere decir una tolerancia al pecado, por favor. El no hablar mal de alguien no es una tolerancia al pecado, no es tapar el pecado, no es alcahuetear el pecado. No nos vayamos a confundir. Hablar mal de alguien, insisto en lo que ya les he dicho, es aprovechar la ausencia del implicado para yo hablar, para yo decir, para yo soltar toda la información que yo tengo de él, sea verdadera o sea falsa. No importa si lo que yo voy a hablar es verdad o es mentira, pero en su ausencia no lo debo hacer. No lo debo hacer, porque con lo que voy a decir no voy a mejorar su imagen. En lo que voy a decir no lo estoy honrando. En lo que voy a decir no lo estoy dejando bien. En lo que vaya a decir lo voy a destruir. Y lo peor es que él no está allí. Debemos ayudarnos, y nos ayudamos cuando nos corregimos en amor y con humildad. Decirle a la persona cuál es su error, dónde está el error, para que tenga la oportunidad de corregirlo y acompañarlo. Estar dispuesto a entrar en ese proceso para que aquella persona se recupere, para que aquella persona abandone su mala práctica y honre a Cristo. En segundo lugar, o segunda conclusión, el creyente, el lector de Santiago debe saber que Dios es un ser único y sin igual, que Dios es el dador de la ley, el juez, el que puede salvar y destruir. Dios es el único juez soberano sobre su creación y sus criaturas. Él es el único que tiene derecho a pronunciar un veredicto sobre cualquier ser humano, porque solo Él es santo y justo. Podemos reprochar las acciones, las prácticas, el comportamiento, se censura, se hace un juicio moral de una práctica, se le llama por su nombre, pecado, se busca la manera de corregir, pero quien tiene el derecho a juzgar a un individuo se llama Dios. Y en tercera conclusión, a la cual después de hacer esa lectura de estos dos versículos de Santiago debemos llegar, es que el creyente tiene un llamado. Y el llamado que Dios nos hace como creyente no es a juzgar, sino a amar al prójimo, no a difamarlo, sino a edificarlo mediante el uso correcto de los dones espirituales, tales como la disciplina, la exhortación, el acompañamiento. No somos llamados a hablar mal, no somos llamados a sentenciar, a estigmatizar a alguien. No somos llamados a estigmatizar a una persona. Somos llamados a amar. Y ese amor nos debe conducir a ayudar al prójimo a que se recupere, a que solucione este problema de la mejor manera. Y la mejor manera es a los pies de Cristo. Por eso te invito en este instante para que allí inclines tu rostro y vayamos a los pies de Cristo y le podamos decir: Señor, ayúdanos. Si hemos incurrido en algún momento, que lo más probable es que sí lo hayamos hecho,
si hemos incurrido en esta falta, en esta violación de la ley, que es hablar mal de otros en su ausencia, dar un mal reporte de otra persona, dar un reporte desfavorable con el propósito de dañar la imagen y el buen nombre de una persona. Si hemos incurrido en murmuración, si hemos incurrido en chisme, en críticas, si hemos incurrido en calumnia contra alguien, este es el momento de decirle: Señor, perdóname. Perdóname por quebrantar ese mandamiento del amor. Y el amor me lleva a buscar el bienestar de otro. El amor me lleva a buscar lo que es mejor para otra persona, así como yo deseo y busco mi propio bienestar. La medida para amar a otros, esa es la ley suprema. La medida para amar a otros es la manera como yo me amo. Y eso es lo que Cristo dice. Y si nos amamos, nunca nos hacemos daño. Y si amamos de verdad, nunca hablamos algo que dañe a otro, que desdibuje la imagen de otro, que ensucie el buen nombre de otra persona, aunque la información que tenga sea verdadera. Pero si no está Él allí para escucharme, si no está Él allí para entrar en razón, arrepentirse y abandonar su mala práctica, estamos hablando en el lugar equivocado y por lo tanto estamos incurriendo en este quebrantamiento de la ley suprema del amor. Señor, perdónanos cuando nos hemos levantado como jueces para estigmatizar, para colocar en una posición peyorativa a otra persona, para darle un calificativo que disminuye a la otra persona, que sentencia a la otra persona, que condena a otra persona, que señala de forma permanente a otra persona sin posibilidad ante nosotros o ante quienes hemos hablado, que esta persona se reivindique y cambie la mala fama que ya hemos regado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque constantemente somos tentados a caer en este pecado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder controlar nuestra lengua. Ayúdanos, Señor, a hacer un buen uso de ella. A que en nuestras relaciones, nuestras conversaciones, Cristo sea glorificado. Y no se glorifica a Cristo cuando se habla mal, cuando se murmura, cuando se denigra de otra persona que está ausente, cuando se juzga y se sentencia a alguien sin tener un completo conocimiento del caso. Señor, perdónanos, pero ayúdanos también, Padre Celestial, para poder actuar de la manera correcta, para utilizar bien, Señor, este instrumento de amor, el cual es la disciplina, que nos habla de nuestra responsabilidad que tenemos como creyentes, como iglesia, de exhortar al hermano, de ayudar al hermano, de ayudarle para que él pueda ver su error, tenga la oportunidad de arrepentirse, abandonar su práctica contraria a tu palabra y así, Señor amado, pueda ser bendecido por ti. Padre, ayúdanos para que no nos confundamos, no nos atribuyamos roles que no nos corresponden. Ayúdanos para que con amor asumamos nuestro llamado: a amar, a cuidar, a edificar a otros de la manera como tú lo has dicho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias al Señor por la palabra que nos ha traído, pastor. Gracias por la palabra, el gran desafío
Y creo que Santiago no para de llamarnos, de hacernos una serie de desafíos. Y en esta oportunidad nos está llamando a no hablar, no murmurar, no denigrar del otro. ¿Y por qué? Porque el otro es mi hermano, es hijo de Dios, es mi prójimo. Y ya nos lo ha dicho, como de esta boca no puede salir maldición para uno y bendición en otra oportunidad. Maldición para mi hermano y bendecir al Señor. ¡Qué desafío! Por favor, no se levante de allí sin tomarse un cafecito, compartir con los suyos, qué es lo que el Señor les ha dejado. Y recuerde que las congregaciones ya están abiertas para que comencemos a participar de manera presencial en nuestros cultos. Presencial, es el momento de comenzar a reintegrarnos, comenzar a vernos en la casa del Señor, allí compartir juntos como hermanos, disfrutando de la alegría de encontrarnos en familia. Muchas bendiciones y una semana colmada de ricas y abundantes bendiciones. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos, cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos, cantando nueva canción. Mira cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso, hoy damos gloria y honor. Hay muchos que hoy necesitan este mensaje de amor, y en la ansiedad ellos se agitan, viviendo en su dolor. Pero tú tienes la respuesta, a Jesucristo el Salvador, refleja y hoy manifiesta a otros su gran amor, a otros su gran amor. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos, cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos, cantando nueva canción. Hoy es un día hermoso, Señor, para adorarte con todo el corazón.